Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias, Lauren. Un saludo a ti, a todo el equipo y a todos los hermanos y hermanas que hoy pues se han convocado y nos hemos reunido para este estudio de la sinodalidad y los profetas, bajo el subtítulo Los profetas que caminan con Dios y con el pueblo. Espero que ustedes me ayuden a compartir Con mucho gusto. Tú sigue hablando y yo te pongo el PowerPoint. Sí, Fernando. ¿Aló? Se le fue el internet, creo, padre. ¿A quién? ¿A mí o a Fernando? A Fernando. Está sin micrófono. Ya está nuevamente en la sala, pero sin micrófono. Yo creo que se me fue a mí también. No sé, está el internet raro. ¿Aló? ¿Aló? Ya se me Ahora oye. está con micrófono, pero póngale de coanfitrión, por favor, para que pueda. Sí. les comentaba que vamos a tratar este tema, ¿no? De los profetas y la sinodalidad. ¿Algún problema tengo con él? ¿Sí me oye bien? Sí, pero mejor si quitas la cámara. Tienes poco internet. Ah, ya, perfecto. Perfecto, ya. Ahí estoy. Bien. Entonces, comenzamos sin más, ¿no? Un saludo a todos. Lo repito. Vamos a ver cinco bloques. Esperamos que podemos verlos todos esta mañana. Obviamente no voy a profundizar mucho en cada uno de los temas, pero vamos a ir delineando las ideas principales, ¿no? El primer tema lo hemos titulado La hermenéutica de la sinodalidad en Francisco. El Papa Francisco nos sorprende con este reto a la Iglesia, ¿no? A preguntarse sobre sí misma en el mundo actual, en el mundo globalizado, cuál es su ser, su misión, su camino. Las respuestas del pasado sirven, pero no son suficientes porque el mundo ha cambiado y presenta retos inéditos, por supuesto, muy diferentes en apariencia, aunque en el fondo los retos siempre son los mismos de la época que vamos a estudiar, de la época de la monarquía y los profetas de la Biblia, ¿no? El Papa propone entonces un proceso participativo de escucha, de discernimiento y de decisión de 3 años de trabajo colectivo, del 2021 al 2023. A diferencia de los sínodos tradicionales que involucraban principalmente a los obispos, el propuesto ahora por Francisco involucra a todos los creyentes e incluso a los no creyentes. Lejos de todo intento apologético de defender a la Iglesia contra los enemigos y de autocontemplación, somos los elegidos, los santos, el Papa quiere exponer a la Iglesia a un examen abierto, a escuchar, reflexionar colectivamente y discernir la voluntad de Dios. Ahí está, hay que corregir ese en vez de dos, Dios, en
el presente y para el futuro cercano, y en consecuencia planificar y actuar sinérgicamente bajo la fuerza del Evangelio para que el Evangelio vuelva a ser luz, sal y fermento de una civilización agotada y en crisis que necesita nuevos derroteros, en los que ya la preocupación no es solo de la iglesia, es preocupación de la civilización entera. ¿Qué nos pasa? ¿A dónde vamos? ¿No? Entonces, este es la propuesta de Francisco, ¿no? La iglesia tiene que renovarse en el seno de su propia tradición, por supuesto, de su fuente primigenia, que es la palabra, hecho, experiencia, revelación, y en el marco teológico de la historia de la salvación, desde la creación hasta su consumación. En este sentido, la creación del mundo implica un acontecimiento en Dios, como también la redención. Esta idea de que Dios es inmutable, que no cambia, que no. En la experiencia judeocristiana, Dios evoluciona también, porque el hombre evoluciona y en la medida en que el hombre evoluciona, descubre, intuye siempre novedades en Dios. Nosotros creíamos que Dios ha sido así, total, ha sido de otra manera, o sea, más o menos, ¿no? La cosa es así. Aun cuando hemos dicho que Dios ha dicho, luego nos hemos dado cuenta que a lo mejor Dios no ha dicho, le hemos hecho decir, o ha dicho eso porque no éramos capaces de entender más allá de eso, pero Dios tiene mucho más que decir, mucho más que ser y mucho más que hacer, ¿no? Dios se expresa a sí mismo, entonces, produciendo una ruptura en el recóndito de su misterio. Uno de los dogmas fundamentales y la fe fundamental del monoteísmo es Dios es uno. Yahvé Ejad, el Señor es uno. No hay dos, no hay, y todo lo que acontece, acontece dentro de Él, como decía Pablo, en Él nos movemos y existimos, en Él caminamos. Nada hay fuera de esa totalidad de Dios, pero no cabe duda que la creación es una ruptura en esa unidad de Dios porque aparecemos nosotros como el otro, como el distinto, a la vez imagen y semejanza, pero distinto de Dios. Y aparece la diversidad. Y entonces podemos decir que toda la historia de Occidente y de Oriente también, después de esta ruptura en la que hemos salido de Dios, como Jesús también sale de Dios y vuelve a Dios, nosotros hemos salido de Dios, pero tenemos este sueño de volver a Él, la esperanza de la superación definitiva, de la escisión, de la ruptura, ¿no? La vuelta al paraíso, la unificación mística, la fraternidad universal, la tierra sin mal, el cumplimiento del objetivo de la alianza bíblica, Dios habitando en los nuevos cielos, en la nueva tierra, en nuevo de su creación. El Papa trata de cultivar a través de esta propuesta sinodal la amistad fraternal y social que propone en la encíclica Fratelli Tutti. Es decir, ya no se trata de un caminar de la iglesia en su interioridad, en su problemática, sino un caminar del mundo en el que la iglesia es también parte de ese caminar, ¿no? Entonces, esta propuesta del sínodo se vuelve un criterio hermenéutico, ¿no? Demanda un nuevo criterio. ¿Qué es un criterio hermenéutico? Es un punto de vista, es unas gafas que nos ponemos para intentar releer la Biblia bajo esta palabra que introduce el Papa, ¿no? La sinodalidad. Volver a leer la palabra, los acontecimientos salvíficos desde una renovada clave del éxodo sínodo, en una clave que es histórica, evolutiva, acumulativa, dialéctica, contradictoria a veces, en la que el proceso divino humano salvífico se desarrolla en una especie de
espiral, de helicoide, siempre más universal y acumulativo de múltiples proyectos exódicos y sinodales cada vez más integrados, inclusivos, dialogales, siempre humanos y por eso mismo siempre llenos de claros y oscuros y de limitaciones, ¿no? Nunca le vamos a pedir a un sínodo que ya agote todo y resuelva todo, ¿no? Es un momento en el cual se disciernen, se ve, se escucha, se discierne, se toman decisiones, ¿no? No debemos caer en la tentación de creer que los sínodos son una cuestión consumada, perfecta, el peligro de su absolutización y en consecuencia de su esclerosis, ¿no? Con las secuelas de sectarismo y violencia. ¿Cuántos sínodos, en vez de producir unidad, han producido condenas, han consagrado divisiones, ¿no? La creación continúa desde siempre y para siempre con la posibilidad de la libertad, de escoger entre el bien y el mal, de nuevas caídas y retrocesos, pero también de novedades esperanzadoras y constructivas, cuando somos capaces de escuchar y leer los signos de los tiempos y de discernir, como dice el Apocalipsis, lo que el Espíritu dice a las iglesias, ¿no? Por lo que respecta al tema que hoy desarrollamos, los profetas, no es sencillo tratar de proyectar hacia el pasado la historia de Israel, la categoría sinodal propuesta. El mismo título del profeta que camina con Dios y con el pueblo puede resultar una idealización, un deseo un poco simplista. Por eso, ahí falta un eso, trataremos de vislumbrar bajo la guía del criterio de la sinodalidad el aporte de los profetas y profetisas, de aquellos hombres y mujeres herederos de la experiencia del éxodo de Egipto, la conquista de la tierra de Canaán, la alianza tribal bajo los jueces, la instauración de la monarquía y su fracaso que terminó en el destierro, y los nuevos anhelos sinodales que alentaron la esperanza de los tiempos mesiánicos, ¿no? Trataremos de acercarnos con ojos sorprendidos de lectores del siglo XXI a esa voluta, esa vuelta de un milenio en esa espiral dialéctica del éxodo, sínodo, éxodo, desde la urgencia de nuestros propios éxodos y desde las esperanzas de nuestros anhelos sinodales, ¿no? Entonces, no sé si hasta aquí puede haber, porque no quiero ser esto un monólogo, no sé si esta introducción, esta hermenéutica de la sinodalidad, sí nos llama la atención, porque a veces el Papa se inventa cosas, saca cosas, como dice el buen maestro, cosas nuevas y cosas viejas, y nos pone en crisis y nos pone a pensar, a releer, a pensar. ¿Qué les parece a ustedes, hermanos? 5 minutitos para compartir alguna reacción a esta primera propuesta, exposición. Gracias, Padre Fernando. Por favor, los que queremos participar, alzamos la manito o yo ya les miro también en las pantallitas, los que no sabemos utilizar esta partecita. Vivian Salcedo. Yo por mi parte, Fernando, quería tomar apuntes, pero realmente es muy difícil. Me parece que vas un poco rápido. Bueno, sí, pero está ahí el documento, ¿no? Por eso quiero rumiar con ustedes. En definitiva, las ideas básicas quisiera subrayarlas, ¿no? Primero, el Papa nos introduce una palabra un poco extraña. Si tú preguntas a la mayoría de los católicos qué significa sínodo, no tienen la menor idea. Peor si preguntamos a un no creyente, porque ya como veremos a continuación es una palabra muy eclesiástica. ¿Cómo convertir una palabra eclesiástica en una palabra universal, ¿no? Que es lo que el Papa pretende. Y entonces
¿Cómo lograr? Porque la Biblia tiene sus propias restricciones muy particulares. No olvidemos del pueblo elegido, el pueblo separado, no se junten con los demás son paganos, etcétera. Entonces, esto de una sinodalidad que rompe las fronteras de la propia iglesia, ¿no es cierto? Pues es novedoso, es desafiante, ¿no? Que esa es la idea fundamental, ¿no? Y vamos a ir poco a poco profundizando en ello. Continuamos. ¿Alguna otra sugerencia? Voy a ir un poco más despacio en lo que sigue. ¿Le damos paso a las dos personas que alzaron la mano? Sí, claro que sí. Vivian Salcedo, por favor. Bueno, muchas gracias y buenos días. No, yo estoy impactada porque, bueno, la semana pasada fue hermoso, pero yo no sé si usted es sacerdote, pero dijo algo importantísimo y es que siempre, siempre los laicos estamos como por fuera, o las personas que no somos tan clericales, por decirlo, no ateos ni nada de eso, sino muchos nos hemos convertido en anticlericales, pero tradicionalmente la iglesia se muestra tal como usted lo dijo, y casi todos yo he estado estudiando la historia de los sínodos, y desde todos los tiempos, inclusive al principio, en los primeros siglos, los convocaban los emperadores. O sea, esa es una pregunta que traigo, que yo le había dicho a Katy, que tenía unas inquietudes que me habían quedado, y respecto a eso es que quería como comentarle, que siempre los emperadores convocaban. Desde Constantino en adelante he visto, de pronto estoy equivocada, y he visto en sitios que no son correctos, pero entiendo eso. Y es la primera vez que uno trata de participar, pero también he escuchado en muchos compañeros en toda la semana que hemos encontrado la dificultad en cómo participar. Esa es un poco la inquietud y el comentario, pero está maravilloso la exposición. A ver, Víctor Hugo. Gracias, padre Lauren. Buenos días. Padre, verá, de acuerdo al derecho canónico, se sabe que el sínodo se hacía en la diócesis, que todo tenía que ver, el obispo y los sacerdotes solo decían cosas consultivas. Ahora que el Papa hace una especie de denuncia de lo que pasa en las parroquias, en verdad, que hace conocer para que nos llevemos como hermanos, que vivamos en comunión. Usted dice que el Papa se inventa las cosas. Yo creo que el Papa no se inventa. Quiero que me haga el favor, ¿por qué dice que el Papa se inventa las cosas? Gracias. A ver, Fernando, ¿puedes aclarar eso de invento del Papa? Invento, creatividad, invento como que tiene muy un sentido despectivo. Padre, si le puede poner de coanfitrión, él está teniendo problemas con el internet. Con gusto, pero él no necesita estar de coanfitrión para nada. Pero que siga. Ya, ahora es que me silencias y no puedo abrir el... Sí, no puedo hablar. Bueno, ya está. Bueno, les digo que el desarrollo del próximo capítulo va a responder en gran parte las inquietudes que ustedes tienen. Y responder brevemente a la primera pregunta diciendo que, bueno, no siempre los emperadores convocaban. Los emperadores convocaron a los grandes concilios, algunos, sobre todo los primeros emperadores, ¿no? Y porque querían, precisamente porque la doctrina de los cristianos estaba en disputa, temas de la Trinidad, de la humanidad o divinidad de Cristo,
En fin, todo eso era objeto de disputas muy fuertes que generaban división y precisamente Roma había apostado por el cristianismo como una posibilidad de dar unidad a un imperio que se caía a pedazos. Entonces, había, y desde siempre ha habido un interés político en los sínodos y en los concilios, ¿no? No debemos olvidar que vivimos en un mundo donde el poder político le interesa el tema religioso para oponerse o para apoyarlo o para utilizarlo, ¿no? Entonces, eso como respuesta a la primera pregunta. En cuanto a la palabra invento, yo diría que es una palabra que ahora va a tener su matiz, ¿no? No es que se invente, lo que pasa es que inventar, ¿qué significa? Invención es descubrimiento. Recuerden que había una fiesta que se titulaba en la antigüedad La Invención de la Santa Cruz. El 14 de septiembre creo que es, ¿no? Pues la invención, a mí siempre me chocaba eso de la invención de la Santa Cruz y resulta que era el descubrimiento hecho supuestamente por Helena, la esposa de Constantino, en el encuentro, el desentierro de un madero que se suponía que era la Vera Cruz, ¿no? Entonces, inventar en el sentido de reencontrar, de redescubrir, ¿no es cierto? De unir cosas que estaban separadas para que funcionen de mejor manera también. Los inventores de cualquier artefacto hacen eso, no es que se sacan de la manga de forma mágica, no, las cosas ya están ahí, lo que pasa es que hay que descubrir sus relaciones y eso es lo que hoy día queremos hacer en este taller, ¿no? Y entonces por eso vamos ya sin más problema menos a la segunda parte, por eso entramos en el lenguaje sinodal, ¿no? Profundizando en el lenguaje. Es muy importante esto del lenguaje porque damos por hecho de que sabemos lo que significan las palabras. Y justo cuando dicen ustedes, los laicos estábamos fuera de los sínodos y ahora nos quieren incluir, pues entonces, a ver, entendámonos de qué estamos hablando, ¿no? La lingüística moderna pone énfasis en la importancia del lenguaje, del sentido y el contenido de las palabras que expresan las ideas. Hemos de prestar mucha atención a esa actividad humana que es la comunicación a través del lenguaje. Los sistemas lingüísticos no son simples rosarios o collares de palabras unidas por las reglas de la gramática, ¿no? Son portadoras de historia, de construcciones culturales, evolutivas, enriquecedoras y a veces opacadas también por el transcurrir de los tiempos. Hay palabras que ya no se usan del viejo castellano, ¿no es cierto? Qué sé yo, si leemos el Quijote, cuántas palabras habrán en el Quijote que ya los jóvenes de ahora no tienen ni idea. Lo mismo pasa aquí en el Azuay con palabras quichuas que nuestros abuelos las incorporaban a su lenguaje y ahora ya no significan nada. Hoy día, si alguien dice, este chico es Huiñachishka de la familia González, ¿y eso qué es? ¿No? Huiñachishka era uno que había crecido como hijo en la casa de los patrones. Entonces, hoy día ya ha dejado de significar algo eso, ¿no? No es un poco, pero sí, sin ir más lejos, el tema de los celulares. Si nosotros quisiéramos preguntar a nuestros abuelos sobre los celulares, ¿qué nos podrían decir? Nada. A veces quererles hacer hablar a nuestros abuelos sobre los celulares es una tontería. ¿Por qué? Porque están en otra época, en donde las realidades de la comunicación han creado nuevas palabras. Y entonces ahí estamos en la necesidad incluso de inventar nuevos lenguajes para describir nuevas realidades, ¿no? Entonces, por eso digo, las palabras son lugar de encuentro, pero también de desencuentro. Éxodos y en lugar de desencuentros, éxodos.
lugar de encuentros, sínodo, ¿no? Éxodo y sínodo tienen en común el sustantivo griego odos, sin odos, el odos, que es camino, ¿no? Se distingue por los prefijos que los acompañan. Ex, hacia afuera, y sin o sin, que significa con, unión, conjunta. Para nosotros, los que hablamos, se fue la diapositiva, Lauren. Lauren, se fue la diapositiva. Eco. Sí se ve porque a mí me lo tengo medio manchada ahí. A ver. Entonces, ustedes sí ven porque yo lo tengo ahí con una especie No, padre Laura, tiene que quitar el cursor de ahí, por favor, porque no se ve la diapositiva. Ya, un momento, hay un problema acá que lo estoy solucionando. Sigamos escuchando, en medio minuto estará solucionado. Ya. Bien, entonces, fíjense ustedes que, por ejemplo, cuando nosotros hablamos, vamos a ver precisamente el uso de estas palabras, ¿no? En griego clásico, odos significa camino, ruta, vía, senda, manera también, modo de hacer las cosas. Es una palabra femenina, aunque acabe en os, ¿no? El origen es más antiguo que la palabra griega y proviene de ese idioma madre de todos nuestros idiomas que se llama el indoeuropeo, sodos, lugar asentado, establecido, del verbo sentarse, del que deriva, por ejemplo, el inglés to sit, o la palabra sit. También tiene palabras relacionadas en el antiguo eslavo eclesiástico como xodum, movimiento, en el sánscrito, asad, que tiene el mismo origen. Palabras nuestras como método, ¿no? La palabra método viene del latín methodus, y del griego métodos, que significa el camino a seguir, los pasos a seguir para realizar una cosa. Fíjense, es muy interesante porque estamos entrando en estas raíces del odos, del camino, ¿no? Por dónde hay que ir, cómo hay que hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso el Papa, vamos a ver cómo recupera, tiene que intentar recuperar estos sentidos antiguos, originarios de las raíces de nuestro lenguaje, ¿no? Es un esfuerzo importante, ¿no? El prefijo ex y el prefijo eis, importante. En nuestro modo de hablar del prefijo ex, es una preposición latina que generalmente significa que alguien ha dejado de ser lo que es. Por ejemplo, cuando hoy día los chicos hablan de mi ex enamorada, mi ex esposa, a mí siempre me suelen decir el ex sacerdote, me suelen decir el ex asambleísta. Bueno, espero que no me digan algún día el ex ser humano, ¿no es cierto? Porque al fin y al cabo, lo que a mí me interesa es ser identificado como un ser humano. Incluso después de muerto, probablemente no se te aplica la palabra ex, el ex viviente, ¿no? De alguna manera no dejas de ser algo incluso después de la muerte, ¿no? Entonces, en cambio, en el griego, ex significa hacia afuera. Ex es hacia afuera, indica un movimiento. Por ejemplo, en los aviones, ustedes verán en inglés, en toda exit, la puerta de salida, ¿no? Ex es hacia afuera. Y O2, ex O2, si estamos entendiendo qué significa la palabra éxodo, ¿no es cierto? Vía, camino,
partida. En el Antiguo Testamento el término tiene un sentido específico, la salida de los esclavos hebreos de Egipto bajo el liderazgo de Moisés en dirección inmediata hacia el desierto del Sinaí, y como métodos, más allá del camino, la tierra de Canaán. Los cristianos reinterpretaron el Éxodo como la salida de este mundo hacia el cielo. Aquí no tenemos patria permanente, dice la carta a los hebreos, somos migrantes en busca de la patria definitiva. Es un éxodo permanente hacia la vida eterna, ¿no? Fíjense cómo se van resignificando las palabras a lo largo de la historia bíblica, de la historia de la fe judeocristiana, ¿no? Bien, en nuestro castellano la palabra sin, también es importante, es una preposición que indica que falta algo, hay carencia de una cosa inmaterial, material, un abrigo sin bolsillos, ¿no? Que indica que hay algo que no se ha tenido en cuenta, que queda por fuera. Entonces, fíjense ustedes que como nosotros estamos acostumbrados a la palabra sin como carencia, es todo lo contrario. En latín sin es carencia, en griego sin o sin es con. No debemos confundir, entonces hay que hacer un reseteo de nuestra inteligencia, de nuestra memoria, de nuestros sentidos, para cuando escuchamos la palabra sin o dos, ¿no es cierto? No digamos sin camino, sino digamos que es conjuntamente a la vez, ¿no? De ahí vienen palabras como simpatía, estar en la misma onda, dirían, es la mejor traducción. Hoy día los jóvenes dicen, estás en la onda o no estás en la onda, vibrar en la misma onda, ¿no es cierto? Sintonía, simbiosis, simetría, sincronía, sinopsis, todas estas palabras que tienen el sin indican algo que se mira y algo que mira o se hace en conjunto, ¿no? En conjunto. Entonces, fíjense que estamos avanzando en esto, ¿no? Vamos entonces a la palabra sino. ¿De dónde viene la palabra sino? ¿No? Ya que hemos visto de dónde viene la palabra o dos éxodos. La palabra sino viene del latín sínodos, vocablo prestado del griego, especialmente del latín eclesiástico, procedente del griego sínodos, encuentro, reunión, asamblea, compuesta del prefijo sin, reunión, acción conjunta, y la raíz odor, ruta, camino, viaje, manera. Entonces, ¿cómo nació esta palabra en la historia de la Iglesia? Este término se define como el Congreso, Concilio, Asociación o Conjunto de los Obispos de la Iglesia Católica Romana, reunión de eclesiásticos convocada por el prelado para examinar a los confesores y ordenados, ¿no? Comité de ministros protestantes encargados de determinar sobre asuntos eclesiásticos. Este vocablo en su etimología procede del latín tardío, sínodos, a la vez del griego bizantino, sínodos. Entonces, es una palabra eclesiástica. Ustedes lo han dicho. El sínodo era una reunión de obispos en la que los laicos y el pueblo no tenía nada que ver. Y incluso ahora pues se ha reunido el sínodo de los obispos sobre tal, y el resto de la feligresía ni se entera, ¿no? Algunos interesados más cercanos al seguimiento de las noticias de la iglesia, de los documentos eclesiásticos, algo leerán, se preocuparán, pero en su mayor parte, ¿no? Entonces, encontramos también un parentesco con otras palabras que pueden ser interesantes, ¿no? Que tienen significados parecidos a sínodo. Senado, por ejemplo. Senado. Fíjense que sínodo tiene SND. Las consonantes son muy importantes. Quiere decir que hay parentesco. En sínodo, SND. Las consonantes. En senado, SND. Sanedrín, SND. Tienen una misma raíz de origen.
¿eh? El Senado es palabra latín de senatus, que viene en cambio de senex, viejo, y el sufijo atus equivale a institución romana republicana. El Senado, el conjunto de delegados, de representantes de la sociedad romana, agrupados en una especie de congreso, diríamos nosotros, para el gobierno de la República Romana, ¿no? Los viejos. El Consejo de Ancianos, que es la misma palabra Sanedrín, viene del hebreo de los rabinos, Sanedrín, palabra que es préstamo del griego, Sinedrion, sala de consejos, consejo, asamblea, formado con un sufijo, ¿no es cierto? El que se sienta juntamente con otros, compañero de asiento para deliberar. Entonces, fíjense que estamos metiéndonos en el sínodo es esencialmente un espacio de deliberación. En la democracia griega, esto ocurría en el ágora, donde se reunían los ciudadanos para deliberar. Y entonces todos los ciudadanos libres podían expresarse, expresar su opinión y tomar decisiones, si iban a la guerra o no, tal cosa, ¿no? Y votaban. Entonces, ahí está este parentesco también, aunque no lo he puesto aquí, con esta reunión de ciudadanos para decidir libremente el presente y el futuro de la comunidad, ¿no? El sínodo, por lo tanto, tiene dentro de sí un dinamismo democrático que tiende a la democracia, a la consulta, al diálogo, ¿no es cierto? Y al consenso. Y también, por supuesto, al disenso razonado, ¿no? Y al respeto de la opinión ajena, pero que a la postre en algún momento hay que tomar una decisión que no guste quizá a todos, pero si somos demócratas hemos de aprender a convivir con ello, ¿no? Entonces, creo que ahora sí podemos pasar a ver, pues, cuál es la verdad histórica sobre los sínodos. Es que los sínodos han sido siempre reuniones de obispos, de la jerarquía, con exclusión del pueblo, con la intención de ponerse de acuerdo sobre aspectos doctrinales o pastorales, con la intención de lograr la unidad de criterios y acciones. Sin embargo, en la práctica, muchos de los sínodos más importantes, concilios, lejos de lograr la unidad, resultaron espacios de confrontación, división, excomunión entre eclesiásticos y entre iglesias. No olvidemos que muchos de los sínodos han acabado en condenas y excomuniones a los herejes. Y siempre que excomulgamos a alguien o silenciamos a alguien, estamos cañando una parte por lo menos de la verdad más total y completa. No es que los herejes son unas bestias, no. Insisten en aspectos unilaterales de una verdad que es mucho más compleja. Y nosotros a veces nos aferramos a otros significados y otras cuestiones que son también parte de la verdad completa, ¿no? O de una verdad más completa. Entonces, estamos entrampados, las iglesias, las religiones están siempre entrampadas en esta especie de trampa, valga la redundancia, ¿no? De que queriendo la unidad, más bien producimos la división. ¿Por qué? Porque esto de aprender a escuchar y a dialogar no es tarea fácil. Vivir en comunidad, realmente más que agregados, llegar a tener un mismo pensamiento, un mismo sentimiento, un mismo obrar y sentir, como San Pablo pide, exige de una conversión de la mente, del corazón y de las manos también, ¿no? Con eso ya llegamos a responder lo que ustedes preguntaban sobre el Papa Francisco. Por eso el Papa Francisco nos propone resetear nuestros oídos y pensamientos para no interpretar las palabras a la luz de los usos y significados de nuestras palabras castellanas y católicas.
para enriquecerla recuperando otros significados más profundos y útiles para pensar los problemas presentes y orientar de manera creativa el futuro. La novedad exige nuevos lenguajes, por eso podemos observar que el Papa trata de resignificar el contenido eclesiástico del sínodo. Reunión de obispos rescatando el origen semántico antiguo universal que expresa la idea de caminar juntos, inclusivo de todos los creyentes y no creyentes, en la búsqueda de un horizonte común, integrador y esperanzado. Entonces, a eso nos invita el Papa, precisamente a romper esa sinodalidad estrecha, limitante, excluyente, para empezar a trabajar una sinodalidad mucho más abierta, mucho más universal, como lo es el corazón del Padre Creador de todos, que quiere que todos seamos uno, que todos vivamos en plenitud de comunión y felicidad. Bien, entonces, hasta aquí la segunda. ¿Cómo andamos de tiempo? Hasta aquí la segunda. Yo creo que bien. Bien, hasta aquí la segunda parte. Asimismo, hacemos un alto. ¿Creen ustedes que respondimos las preguntas que ustedes hicieron en la primera parte, en el primer capítulo? ¿Y qué nuevas preguntas surgen? ¿Qué nuevas inquietudes? Les activé el chat, por favor, para que pongan ahí sus preguntas y el que desee alce la manito de manera... Ahí tenemos a Marta. Por favor, Marta, ¿nos haces tu pregunta? Ahí, Martita, te desactivé. Ya, ahí está bien, ¿me escuchan? Correcto. Ya, gracias, buenos días. Tenía una inquietud. Ahorita estaba escuchando, ¿no? De que del sínodo, lo que estaba últimamente expresándose, causó división muchas veces, pero en la semana pasada hemos visto, por decir, en el concilio que hubo en Jerusalén, que a la vez de que hubo una discusión, hubo también acuerdos, ¿no? Para bien. Hablaba también el padre Fidel Oñoro, creo, no mal no recuerdo, que hizo mención, por ejemplo, cuando fue la elección de Matías, el nuevo apóstol, también llegaron a un acuerdo conciliador, ¿no? O sea, durante toda la historia, me imagino, yo quería que un poquito me aclarara el expositor, para un poquito aclarar allí, por favor, si siempre se ha dado controversias, siempre ha habido división. A mí, bueno, eso es lo que he podido apreciar la semana pasada, ¿no? A ver, a qué se refiere, ¿no? Y en qué momentos ha habido esos momentos de división, ¿no? Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Sí, eso, 2, 3 inquietudes para contestar a todas. Por favor. Sínodos, concilios, fueron motivo de división, de unión, de solución. A ver, ¿qué más inquietudes? Elsie, por favor, mil disculpas que la vez anterior te cerré, pero ahora tienes la oportunidad. Gracias. Lo que veo acá, pues cada reunión que haya, tanto en la iglesia como a nivel particular, pues existe a veces hasta discusiones por puntos de vista diferentes, pero a nivel eclesial especialmente, pues se debe preservar la verdad, la pureza de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, que es la plenitud de la revelación. No, pues me queda confuso de que los herejes debemos como acatar lo que ellos dicen, pues no sé, me preocupa ese punto de vista, porque pues cuando yo estoy equivocada, lo que debo estar es abierta
a que me hagan ver mi error y corregir. Si la persona no corrige, pues ya es una persona terca. Y la verdad debe prevalecer, que es la de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Gracias, Elsie. Bueno, aquí tenemos una pregunta en el chat de Mónica Urdaneta. Nuestras fallas se deben casi siempre a la falta de diálogo para la búsqueda de la verdad mutuamente. Perdón, ha sido un comentario nada más. Ya. Muy bien. ¿Alguien más? Vivian ver. Salcedo, Arrio, Marción, Del Ponto, agnósticos, etcétera, ¿generaron herejías? ¿Respetar a los demás? ¿Ya? ¿Ya? No Bien. tengo nadie más. Bien, perfecto. Entonces vamos a responder un poquito a estas preguntas, ¿no? Hemos dicho que los sínodos siempre han buscado la unidad, pero de hecho han generado divisiones y han consagrado esas divisiones mediante condenas y el calificativo de herejía, ¿no es cierto? A quienes no piensan. La compañera que dice que hay que preservar la verdad, ¿no? Es cierto, pero la pregunta es, ¿quién es dueño de la verdad? ¿Quién se convierte en dueño de la verdad y tiene las llaves y la última palabra sobre la verdad? Corre el serio peligro de imponer una verdad entendida por un grupo determinado y descalificar otras verdades insistidas por otros grupos. Nosotros tenemos la tendencia de ver a los herejes como malvados, ¿no? Son unos malvados, divisionistas y tal y cual. Resulta, por ejemplo, que en la época, durante las persecuciones de la iglesia, por ejemplo, los herejes llamados herejes del montanismo, Montano decía que ellos eran en la comunidad montanista se encarnaba realmente el Espíritu Santo, tenían muchas mujeres en el ministerio, daban un papel muy importante a las mujeres, por ejemplo, y su fe en Jesucristo, en quien Dios se había revelado a plenitud, les llevó a ser mártires. La comunidad montanista en la persecución de fin del siglo I fueron quizá los que más mártires tuvieron. Por lo tanto, toda esta gente que murió por la fe en Jesús, o sea, murieron siendo fieles a la fe cristiana, aunque tenían ciertas doctrinas un poco extremas, sí, que no eran compartidas con otros grupos eclesiásticos. Voy a poner otro ejemplo. Quizá este es el ejemplo más doloroso, ¿no? De la iglesia. Ustedes saben, deben saber que la iglesia madre de Jerusalén, que era una iglesia judeo-cristiana, ¿no es cierto? Eran tan judíos los primeros cristianos de Jerusalén que les era muy difícil aceptar una formulación en la cual se dijera que Jesús es Dios, porque a ellos eso les sonaba ya a diteísmo, que habían dos dioses. Y entonces ellos insistían en evitar esa divinización tan cosificada de Jesús, ¿no? Entonces, esta iglesia, luego de la destrucción de Jerusalén, huyó, o antes de la destrucción, huyó al otro lado del Jordán y constituyó una iglesia que terminó siendo condenada y llamada la secta de los ebionitas. Ebión significa pobre. Y porque a la iglesia, San Pablo les llamaba ya
a la iglesia de Jerusalén, los pobres de Jerusalén, porque era una iglesia muy pobre. Jerusalén era una ciudad judía, donde si no eras judío, no podías vivir, no podías negociar, no podías trabajar. Y entonces los cristianos de Jerusalén eran una comunidad que vivía de los recursos de las comunidades hermanas, de lo que llegaba de los hermanos, ¿no? Y entonces, fíjense ustedes que esta comunidad primitiva de los primeros seguidores de Jesús terminaron siendo herejes porque no estaban muy de acuerdo con la formulación. No es que ellos no reconocieran la presencia de Dios en Jesús, pero tal como lo decían en la cultura griega, acostumbrados a que los dioses tengan hijos, etcétera, etcétera, pues la divinidad de Jesús, pues tan marcada en el Evangelio de Juan, por ejemplo, pues les costaba trabajo, ¿no? Otro ejemplo, la gran discusión sobre si María era madre de Dios o era la madre de Cristo. Ahí hay una gran pelea entre dos iglesias, la iglesia de Alejandría y la iglesia de Bizancio, de Constantinopla ahora, ¿no? O Estambul, que se conoce ahora. Pues los padres alejandrinos eran muy alegóricos y entonces, pues, hablaban poéticamente de la Virgen María y entre esas expresiones poéticas le decían que era madre de Dios. En cambio, Nestorio, que era patriarca de Constantinopla, pues eso le sonaba madre de Dios. Ah, pues los dioses tienen, también los mitos griegos, los dioses tienen madres, pues los dioses son casados, tienen hijos, los dioses se comen a los hijos, los dioses defienden a sus hijos de la violencia de los dioses padres, es decir, es toda una mitología. Y a Nestorio eso le sonaba, que María, madre de Dios, le sonaba un poco mitológico, ¿no? Muy cercano a los mitos, y prefería él decir que María era madre Cristotocos, madre de Jesús, madre del hombre, no en sentido figurado, madre de Jesús, Dios y hombre verdadero, pero en sentido estricto, María, madre del hombre Jesús. María no engendró a Dios, engendró a Jesús, en quien el verbo se hizo carne. Entonces era cuestión de hablar y de discutir, pero no. Cuando se convoca el concilio de Éfeso, resulta que los padres alejandrinos se reúnen sin esperar a los de Constantinopla, definen el dogma de la maternidad divina de María, Cristotocos, y excomulgan a los padres bizantinos, que se reúnen al día siguiente, definen que María es Cristotocos y excomulgan a los padres que habían decretado el dogma de la maternidad divina de Jesús. Pero claro, como después todo el occidente acepta la maternidad divina de Jesús como dogma, pues resulta que los nestorianos y los que tenían otra opinión fueron condenados como herejes. Y eran de ver los insultos que se hacían entre estos dos patriarcas, ¿no? Es decir, realmente yo diría que a veces los concilios han caído también en prácticas muy parecidas de esas cosas horribles que hoy día vemos nosotros en nuestros congresos. O sea, ahí está precisamente la humanidad de las iglesias, y esto pasa en todas las religiones. Si ustedes se van al Islam, se van al hinduismo, es la misma historia. Las religiones, hay más enemistad entre los miembros de la propia religión que con los ateos, por ejemplo, ¿no? Hay mucha más. Entonces, me detengo un poco en esto porque, claro, el ideal y el libro de los Hechos de los Apóstoles, del Concilio de Jerusalén, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles parece que resolvió las cosas, pero si leemos las cartas de San Pablo, vemos que no se resolvió. Si bien se dieron la mano,
se dieron la mano y acordaron que Pablo se dedicaría a los gentiles y Pedro a los judíos, cosa que no fue también tan así. Sin embargo, pues después Pablo dice que hubo una reunión posterior al concilio en Antioquía, donde Pedro estaba chévere con la iglesia de Antioquía, comiendo con paganos y comportándose como sin problema con los paganos, comiendo en la misma mesa, etcétera, comiendo toda clase de alimentos. Y cuando llegan los delegados de Santiago, dice Pablo en la carta a los Gálatas, que Pedro empezó a retirarse y a simular, ¿no es cierto? Por miedo a ser criticado por los seguidores de Santiago que iban detrás de Pablo, donde Pablo iba diciendo que no era necesaria la circuncisión para salvarse. Los de Santiago, de Jerusalén, que luego terminaron siendo los ebionitas, pues iban detrás de Pablo diciendo que el que no se circuncida no se salva, ¿no? Y entonces Pablo dice que le reprendió a Pedro y le encaró y le dijo, tú no estás andando en la rectitud del evangelio. O sea, no es tan sencillo, no es tan sencillo el hecho de que los concilios resuelven los problemas. De hecho, por ejemplo, en torno al tema de la discrepancia entre Arrio, por ejemplo, Arrio que decía que Jesús era la primera criatura más excelsa de la creación, frente a la propuesta de la teología griega de que Jesús no era creado, sino engendrado, dividió a la iglesia 5 siglos, 500 años, al mismo tiempo que dura nuestra cristiandad latinoamericana. La iglesia estuvo dividida entre esas dos posturas, e incluso el arrianismo se extendió hacia el oriente. Mahoma, por ejemplo, conoció el cristianismo en la versión arriana, ¿no? Entonces, no es tan sencillo las cosas. Luego, claro, con el tiempo, los vencedores, donde un tema se excluye y esa parte de la verdad se convierte en la verdad absoluta y en la verdad completa. Entonces, no es tan cierto que hay una verdad que hay que defender. Hay que volver siempre a revisar esa verdad y quizá a ver qué dejamos por fuera de esa verdad en aquellos aspectos que quizá otros grupos cristianos insistían, no por maldad, sino por convicción. Entonces, con eso me parece que respondemos a las preguntas. ¿Les parece? Son las 10. Creo que tenemos, todavía tenemos una Media hora. Media hora. Media. Oye, pero Fernando, tranquilo, respira, porque solo en esta respuesta es el tema de todo un día, la verdad. La verdad, ¿dónde estará la verdad? No es tan simple, ¿verdad? No es tan sencillo. La historia y nuestra experiencia nos lo demuestran. Pero ahí caminamos, caminantes en busca de la verdad. Sí, digo una cosita final sobre el tema de la verdad. En San Juan y en la mentalidad hebrea aramea, la verdad, el emet, que está muy relacionada con la justicia, con el tzedek, que está muy relacionada con la fidelidad, ¿no es cierto? Con el emuná, etcétera, que son todo esto, es lo que Jesús nos ha venido a revelar. ¿Cuál es la verdad plena que revela Jesús? Es que Dios ama tanto que se ha comprometido de tal manera que de alguna manera él mismo, que es el creador, el autor de la libertad y por lo tanto el que posibilita el bien y el mal, se ha comprometido tanto con su creación para entregarse en Cristo, en un hombre, hasta la muerte, por amor a sus criaturas, y de manera incondicional y total. Por lo tanto, alguien
vive la verdad, cuando entrega por amor su vida. Esa es la única verdad que no podemos poner en duda. que Dios es un amor que se entrega hasta la muerte por la persona amada. A partir de ahí podemos hablar de cualquier otra verdad. Pero en el cristianismo, esa es la profundísima verdad. Cuando el Evangelio de Juan habla de la verdad, habla de esto. Por Moisés se nos dio la ley, pero el amor, la fidelidad, la verdad nos ha sido revelada en Jesús. Y Pablo, nadie dirá tanto, y Juan mismo dirá, tanto amó Dios al mundo. El mundo es esa porquería de pecado, ¿no? Que le entregó a su propio hijo. Y Pablo lo mismo. ¿Cómo podemos dudar del amor de Dios? Que cuando éramos enemigos, se entregó por nosotros sin que le pidamos. Y nos perdonó y nos dio la posibilidad de ser nuevas criaturas, de amar nosotros también. Esa es la verdad cristiana. Todo lo que sean cuestiones doctrinales son cuestiones secundarias. Lo fundamental es lo que se hace, lo que se dice y se hace, porque ahí la palabra no solo es un decir, es un hacer, ¿no? Entonces, por eso, pensar como Jesús, sentir como Jesús y actuar como Jesús es seguir el camino del Evangelio. Bien, vamos entonces a entrar en los profetas y en el contexto histórico, porque ven ustedes que esta aproximación es una aproximación en círculos. Vamos a ver si de alguna manera pues ponemos algunos elementos de esto del contexto histórico. Jueces, profetas, jueces está en minúscula, profetas, monarquía en mayúscula, y exilio y posexilio en minúscula por lo siguiente. Profetas y monarquía. Porque vamos a entrar a entender, intentar rescatar pues aspectos de la sinodalidad, aspectos. Se le fue el internet al padre Fernando. Esperemos un momentito. Ya ven, el tema es muy profundo y complejo. No es, ¿verdad? Cualquier cosita. A ver, voy a llamarle Katy. No sé si puedes avisar algo mientras le llamo al padre Fernando. Yo estoy pendiente aquí, tranquila. Ya está, padre Lauren, sí. Listo, padre Fernando, puede abrir el micrófono, perdón. Ya, ¿me escuchan ahora? Perfecto. Sí. Bueno, me echan llamadas y me cortan el asunto. Perdonarán. Bueno, vamos al tercer capítulo, contexto histórico, ¿no? ¿Cuáles son los antecedentes históricos de este núcleo central que vamos a tratar de entender un poco mejor de los profetas y la monarquía? Los antecedentes son el éxodo, la alianza, la conquista de la tierra, la liga tribal o la anfictionía, los jueces y el intento de poner en práctica el proyecto Yavista. Todo esto abarca desde el año 1300 antes de Cristo al 1000
antes de Cristo. Ahí aparece, por ejemplo, el cántico de Débora, ¿no? La profetisa Débora, y aparecen en la época de los jueces estas comunidades de profetas, ¿no? Que son profetas algo así medio chamánicos, ¿no? Que alentaban a las tribus en la guerra, que bailaban, que hacían ritos mágicos y tal y cual para que Israel pueda vencer en las batallas. Es decir, no es tan sencillo el tema, ¿no? Y estos profetas van luego a evolucionar hacia los profetas clásicos de la monarquía, ¿no? Por ejemplo, hay un texto que dice que un día Saúl andaba en medio de los profetas ahí bailando, pegándose alguna hierbita y tal y cual, ¿no? Y ¿cómo así? Pues Saúl andando en medio de los profetas, dice la Biblia, ¿no? Bueno, entonces hay una transición, al final de la época de los jueces hay una transición a la monarquía. Y ahí los personajes principales son Samuel y Saúl, desde el 1040 hasta el 1010. Son 30 años en los que, ya veremos por qué, la Liga de Tribus, que no tenía un gobierno centralizado, que todavía se manejaban por los consejos de ancianos, ahí sí habían unas reuniones sinodales de las tribus, donde decidían, por ejemplo, la reunión de Josué, de Josué con las tribus para decidir la alianza tribal y la adoración y asumir el proyecto de la alianza, ¿no? Y luego, ¿por qué Israel evoluciona hacia una monarquía? Ya lo veremos, ¿no? Luego está el núcleo de profetas y monarquía. No cabe duda que la implantación de la monarquía significó un problema serio para el proyecto yavista, porque el proyecto yavista formulaba que Dios era el gobernante, el rey de Israel, a través de sus jueces, de sus hombres y mujeres inspirados, ¿no? Suscitaba Dios estos jueces, que es una historia de encuentros y desencuentros, ¿no? Porque el pueblo se apartaba también. Entonces, la monarquía tiene algunos periodos, ¿no? La monarquía dura casi 400 y un poquito más de años, desde el año 1000 al 583 antes de Cristo, ¿no? En el año 1000 se instaura propiamente la monarquía con David en el Reino Unido. Salomón y David logran mantener el Reino Unido. Junto al proyecto yavista surge otro proyecto que es el proyecto monárquico de la familia de la dinastía de David. Dios, que había hecho alianza con el pueblo, según los profetas de aquella época, Dios hace ahora alianza con David para que David sea el custodio de la alianza. Y ahí encontramos a los profetas del inicio de la monarquía, el profeta Gad, el profeta Natán, ¿no? Luego, los problemas políticos de la monarquía, de las metidas de pata de David, las traiciones que hizo Salomón, conducen a la división del reino en el año 913 a.C., se separan Israel y Judá, y tenemos los profetas del norte, Elías, Eliseo, Amós, Oseas, ¿no? Estos profetas van a denunciar la traición del reino del norte a la alianza del Sinaí y anunciarán la destrucción del reino que ocurre en el 721 a manos de los asirios, ¿no? Fin de Samaria y el reino del norte. Sobrevive el reino de Judá con problemas graves también, amenazas de los enemigos, a veces de Egipto, a veces los reinos del norte, los reinos arameos y al final Babilonia, ¿no? Ahí los profetas son Isaías, el primer Isaías, Miqueas, Sofonías, Jeremías, la profetisa Hulda, Nahum, Abacum, etcétera, ¿no?
Igualmente, el Reino del Sur terminará los anuncios de las denuncias de infidelidad y anuncios de castigo, pues le conducirán al exilio en el 583, de donde retornarán algunos en el 531. Ahí tenemos los profetas posexílicos, Ezequiel, segundo Isaías. Bueno, Ezequiel es exílico y posexílico. Isaías, Ageo, Zacarías, Abdías, Malaquías. Poco para tener así una visión de cómo los profetas clásicos, podemos decir, son los profetas que acompañan la experiencia de la monarquía, ¿no? Se me ocurrió introducir una nueva diapositiva que no la tiene ahí todavía, yo los volví a relanzar, es donde he recogido algunos hechos sinodales de la historia de Israel y también de la Biblia, ¿no? La historia de Israel está jalonada de grandes hechos sinodales en los momentos más representativos. La Asamblea del Desierto, liderada por Moisés, especialmente la consulta sobre la alianza en Éxodo 19, ¿no? Podemos decir que es un hecho sinodal, porque hay realmente una asamblea multitudinaria en la que de alguna manera, pues el pueblo participa, ¿no? El pueblo dice amén. Las asambleas de Siquem, convocada por Josué para decidir sobre la liga tribal y si continúan adorando a Yahvé o quieren adorar a los dioses egipcios o a los cananeos, ¿no? Yo y mi familia adoraremos a Yahvé. Recordemos Josué, la alianza en Siquem de Josué 24. Muy interesante, es un hecho sinodal. La asamblea convocada por Josías para la lectura del Deuteronomio, cuando se descubre el nuevo libro de la ley, por la escuela profética procedente del norte, del norte, pues también hay una asamblea en la que se lee la palabra y hay una reacción del pueblo ante esa palabra y una especie de compromiso del rey y del pueblo de volver su corazón a Dios. El concilio de Jerusalén, al que mencionaba la compañera, en Hechos 15, ¿no? Es también un hecho de alguna manera sinodal, ¿no? Entre los apóstoles. Y otro muy importante que tiene consecuencias para la separación entre judaísmo y cristianismo es el concilio de Yamnia o de Yamneas, después del año 80, que es el concilio de los rabinos, donde expulsan a los cristianos y los condenan como herejes, ¿no? Bien, vamos a los profetas. Lejos de pensar que los profetas son adivinos del futuro. ¿Qué cosa tan triste? Hoy día en la televisión, en todas estas comentarios apocalípticos y tal, incluso con motivo del COVID y todo. Entonces, escuchamos las profecías de Nostradamus, de no sé quién, de no sé cuántos. Esto de que ahora con la guerra de Rusia y la invasión a Ucrania, que se levantará nación contra nación. Bueno, ya se cumplió la palabra de los profetas. No, eso, lo que los profetas anuncian no es lo que va a suceder, sino desvelan lo que está sucediendo y anuncian que va a suceder lo que ha sucedido siempre, que es que cuando los hombres son estúpidos, pagan sus consecuencias. Y cuando son inteligentes, son felices. Es decir, no es más que recordar lo que ya pasó, aprender de las lecciones de la historia y aplicarlas al presente y quizá, en todo caso, diseñar el futuro. Si hay alguna cosa que los profetas pronostican para un futuro más lejano, es el sueño de la unidad y de la plenitud que proviene precisamente de su fe en el amor y en el plan salvífico de Dios, ¿no? O sea, que en definitiva lo que dice este sueño es que el mal no será el que triunfe al final, sino que Dios triunfará sobre el mal y los seres humanos tendrán un destino de felicidad y de comunión. Pero eso es un sueño futuro, eso es lo único que anuncian como futuro. No,
Desgraciadamente hay que decir que los anuncios de desgracias de los profetas se cumplieron a cabalidad. Mientras que los sueños de esperanza siempre parece que se posponen para el futuro, ¿no? Entonces, por eso también los profetas van, con el tiempo, van a perder. ¿Por qué no hay profetas ahora? Parecería que no, porque los profetas cayeron en desprestigio después del destierro, porque claro, los profetas fueron profetas del mal agüero, se cumplieron sus amenazas, no eran simpáticos. Y en cambio, aquellas promesas de restauración y de felicidad no se cumplieron en la plenitud que ellos decían. Acuérdense los ánimos que daba Isaías en el destierro a la gente, el segundo Isaías, ¿no? ¿Cómo será el regreso a Jerusalén, un camino triunfal? En fin, el pueblo judío terminará posponiendo sus anhelos de paz y felicidad a la llegada del Mesías. Pero cuando llegó el Mesías, sabemos cómo acabaron las cosas y cómo empezó la iglesia perseguida y cómo el mundo hasta ahora sigue buscando esos caminos de unidad en medio de la violencia, el egoísmo, la prepotencia, etcétera. O sea, podemos decir que entonces la época de la monarquía y los profetas, pues es para nosotros, para los creyentes y aún para los políticos, un espejo donde mirarnos y ver que no hemos cambiado mucho desde entonces hasta ahora y que sigue estando pendiente el reto de lograr una mayor cercanía y obediencia a un proyecto de salvación. No cabe duda que los profetas para predicar tienen un referente. ¿Cuál es la balanza con la que los profetas juzgan, miden, evalúan la actuación de la monarquía? La predicción y el juicio de los profetas tiene como referencia la alianza en el amor y la fidelidad al Dios único, a la prohibición de alianzas con pueblos idólatras y las cláusulas de solidaridad, fraternidad y justicia entre los miembros del pueblo. Ese es el contenido. Son hoy diríamos los estándares de evaluación, ¿no? Esos son lo que consta en la alianza, ¿no? Los profetas del norte idealizaron un poco el éxodo y la época de la alianza tribal, cuando Dios y el pueblo caminaban juntos. Se habla de una luna de miel entre Yahvé y su esposa enamorada, ¿no? Pero luego Israel se ha prostituido. A su juicio, la monarquía es adúltera, traidora a Yahvé. Quizá el profeta Oseas lo vive en su propia carne cuando se ha casado con una prostituta sagrada de los ritos de Baal y siente en su propio corazón esta terrible traición de la esposa que adora a otros dioses a pesar de que él la ama y duerme con ella, ¿no? Sin embargo, esta mujer no se suma a la fe de su esposo Oseas y sigue siendo una prostituta sagrada. Quizá es un símbolo de lo que es Israel del norte, ¿no? Un pueblo con quien, heredero del éxodo, que ha hecho alianza con Yahvé, pero que en contacto con los cultos de Baal, que son muy simpáticos, muy atractivos, pues termina abandonando a Yahvé. Pero lo que es peor, ¿no? Introduciendo en el pueblo la violencia, la prepotencia de los militares, porque los reyes de Israel van a ser pues, militares que generan varias dinastías, se matan unos a otros, es un desastre, ¿no? Los profetas del sur aceptan de mejor grado la monarquía y la alianza de Dios y justifican la alianza de Yahvé con la casa de David, pero también condenan los excesos de Salomón y sus descendientes. La sentencia final del libro de los reyes y las crónicas dice: todos hicieron el mal a los ojos de Yahvé, salvo el piadoso rey Josías, que inició una reforma importante de volver a la alianza, precisamente
a la luz de Deuteronomio. Yo me preguntaba si hubo alguna vez luna de miel entre Dios y el pueblo. Las reflexiones de las distintas corrientes bíblicas lo desmiente. Ya en el Éxodo, desde la salida del desierto, se dice que el pueblo es de dura cerviz, rebelde, que la generación del Éxodo asqueó a Yahvé y murió sin entrar en la tierra. En la época de la alianza tribal, durante los jueces, se describe una relación mal avenida del pueblo con Dios, con abandonos y retornos. Cada vez que el pueblo abandonaba a Dios, era castigado, clamaba a Yahvé, de nuevo, enviaba un juez, pero luego volvía a las andadas, ¿no? Incluso en la época tribal hay un hecho terrible, el acontecimiento de Gibeá, donde una mujer es violada y después el marido la descuartiza y envía a todas las tribus trozos de la mujer. En fin, parece que estamos en las cárceles de hoy, ¿no? Y bueno, todo el pueblo se une y aniquila la ciudad de Gibeá, ¿no? Entonces, ¿dónde está la solidaridad también de la época tribal, ¿no? El destierro es la sentencia de divorcio. En la época monárquica caracteriza a Israel como dos reinos adúlteros, idólatras y opresores, necio, un pueblo necio, ¿no? El destierro es la sentencia de divorcio y el abandono definitivo de la alianza. No solo el pueblo abandona a Dios, Dios también abandona al pueblo. Por lo menos así se siente la gran mayoría de los judíos sobrevivientes. Para colmo de males están los falsos profetas, ¿no? En Primera de Reyes, Miqueas anuncia al rey Acab: Yahvé ha puesto espíritu de mentira en todos estos profetas porque ha decretado la desgracia sobre ti. Se trata de profetas que anuncian paz, alegría y prosperidad en base de una equivocada interpretación de las seguridades de la alianza. Somos el pueblo elegido, ¿no? A nosotros nada nos puede pasar, tenemos el templo, una serie de seguridades falsas, ¿no? La sacralización, ¿por qué estos profetas, existen estos profetas falsos, ¿no? Causa el poder de la monarquía que atrae aduladores. Hoy día se llaman asesores, asesores a sueldo, periodistas, asesores, consultores que le dicen al presidente de turno lo que tiene que hacer y que está haciendo muy bien las cosas, ¿no? Luego viene esta sacralización de las tradiciones que repiten ideas antiguas y los profetas repiten recetas antiguas como loros, ¿no? Sin atenerse a los reales sucesos. El deseo de agradar al pueblo y no enfrentarse con él, populismo. Hoy día tenemos eso muy presente entre nosotros. La necesidad de asegurarse una forma de vida. Son los comensales de la mesa del rey. Tienen sueldo y además tienen prestigio. Vemos nosotros esto pasa en la política diaria de todo el mundo y de nuestro país. O sea, el mejor comentario es leer las noticias, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los pecados de la monarquía? Y con esto creo que voy a suspender aquí para tener el descanso. Los pecados que se denuncian son la idolatría, adorar a dioses paganos e incluso hacerse imágenes del propio Yahvé, o rendirle un culto formal, vacío de fidelidad del corazón. Una política internacional errada, esto no lo he visto muy destacado. Dejar de confiar en Yahvé para poner la esperanza en los faraones, en las alianzas matrimoniales con otros pueblos, la injusticia social, la opresión de las élites sobre las tribus, la acumulación y explotación de los ricos sobre los pobres, la ausencia de solidaridad entre vecinos, mentira, engaño, traición, y la violencia de los poderes políticos, la guerra y sus consecuencias, ¿no? Sobre todo de los imperios, de todas las naciones. Hasta aquí vamos a hacer el descanso. Luego
terminaremos de presentar esta parte, que nos quedan unas pocas diapositivas, y asimismo entraremos en comentarios para entrar luego ya en el estudio y lectura de textos. Un buen Gracias. cafecito. Gracias, Fernando. Les abro los micrófonos para los que deseen Sí. compartir. Entramos a nuestro receso. 30 minutos, por favor, Padre Lauren. No, me llamó mucho la atención y me dejó pensando la pregunta que nos hizo la luna. ¿Hubo alguna vez luna de miel? ¿Hubo alguna vez luna de miel entre Dios y su pueblo? Pues yo sí creo que hubo luna de miel y ya la estaba describiendo. Sería un buen ejercicio, pero tomen el cafecito. Pero me gustaría que vayan pensando cuál ha sido hasta el día de hoy la luna de miel que Dios y sus criaturas han vivido. ¿Dónde? ¿Con quién? ¿En qué momento se ha dado? ¿Cómo ha sido esa luna de miel? Porque ha habido lunas de hiel, eso sí, queda claro. Pero ¿y las de miel? ¿Es que no han existido? Estoy convencido que sí. Bueno, a ver, Katy, ¿cómo te quedó el ojo? ¿Cuál ha sido la luna de miel entre Dios y nosotros? Yo me acogería a Mateo 25. Cuando hago algo por los hermanos menores, ahí vivo mi luna de miel. Pero en fin, vamos a escucharles a las y a los profetas que tenemos ahora, al que desee, por favor, y si no, nos encontramos en 30 minutos. Listos, pueden abrir sus micrófonos. Margarita Carmen está preocupada. ¿Cuál sería mi luna de miel? Seguro que está con esta inquietud.